El timbre sonó un jueves por la mañana. Abrí la puerta y encontré a una joven mujer que nunca había visto antes. «Soy Sofía», dijo. «Soy la hija de Daniel». No había oído el nombre de mi hijo pronunciado en voz alta en 25 años. No desde la mañana en que encontré a mi esposo en el piso, la caja fuerte detrás de él abierta, vacía. Cada centavo que habíamos ahorrado durante 18 años, desaparecido. Mi hijo desaparecido con él. Mi esposo murió 3 días después. Infarto, nunca despertó. Y Daniel nunca regresó, nunca llamó, nunca explicó, simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. Ahora su hija estaba parada en mi puerta. «Murió el mes pasado», dijo. Antes de morir, me contó todo. Y me dio esto. Levantó una llave, pequeña, plateada, ordinaria. «¿Qué es eso?», dijo. «Tú mereces saber la verdad sobre por qué se fue, sobre dónde ha estado, sobre qué ha estado haciendo todos estos años». Miré fijamente a esta chica con los ojos de mi esposo muerto. «Él pasó toda su vida tratando de decirte algo», dijo. «Esta llave lo abre». Tomé la llave de su mano. Para cuando la usé, todo lo que había creído durante más de 20 años estaba a punto de hacerse añicos. Mi nombre es Rosa. Tengo 67 años, y esta es mi historia. Antes de continuar, por favor deja un comentario diciéndonos desde dónde estás viendo y suscríbete al canal. Estamos creando una comunidad de personas que saben que nuestros mejores capítulos pueden llegar a cualquier edad. Ahora, volvamos a la historia. El timbre sonó a las 9:47 de la mañana. Casi no contesté. Nunca recibo visitas. Usualmente, es alguien vendiendo sistemas de seguridad o preguntando si he considerado paneles solares, pero sonó de nuevo, insistente. Así que, miré por la ventana. Una joven mujer estaba en mi puerta. Principios de los 20, cabello oscuro recogido en una coleta, mochila gastada sobre un hombro. No parecía una vendedora. Parecía nerviosa. Abrí la puerta a medias. «¿En qué puedo ayudarte?». Me miró un momento, abrió la boca, la cerró, intentó de nuevo. «¿Eres Rosa del gato?». Algo en su rostro parecía familiar. La forma en que estaba parada. Tal vez. La forma de su mandíbula. «¿Quién pregunta?». «Soy Sofía. Sofía Delgado». Hizo una pausa, tragó. «Soy la hija de Daniel». Mi mano se apretó en el pomo de la puerta. El mundo se redujo solo a su rostro. Y ahora lo vi. Esos ojos, los ojos de Antonio, exactamente el mismo tono de marrón, mirándome de vuelta. «Pasa», me oí decir. Me siguió hasta mi apartamento. Lugar pequeño, un dormitorio, ordenado, pero gastado. He vivido aquí 12 años. Lo suficiente como para que ya no lo vea realmente. Terminamos en la mesa de la cocina sin discutirlo. Le ofrecí café porque necesitaba algo que hacer con mis manos. Asintió. Serví 2 tazas mientras ella se sentaba, colocando su mochila cuidadosamente a sus pies. El trabajo de mi mañana todavía estaba esparcido sobre la mesa. Facturas de clientes, calculadora, bolígrafo rojo donde había estado circulando discrepancias. Las empujé a un lado y me senté frente a ella. Ella envolvió ambas manos alrededor de la taza de café como si tuviera frío. «Murió el mes pasado». Esperé. No pregunté quién. Ya lo sabía. «Cáncer», dijo. «Pancreático». Estuvo enfermo casi 1 año. La noticia cayó plana. Ya había llorado a mi hijo. Lo hice hace más de 20 años cuando vació nuestra caja fuerte y desapareció.
No puedes duelir a alguien 2 veces. Antes de morir, continuó Sofía, sin encontrar mis ojos en el hospital. Me contó cosas. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. ¿Qué clase de cosas? ¿Sobre ti? ¿Sobre lo que pasó? ¿Por qué se fue? Lo que pasó es que vació nuestra caja fuerte y desapareció. Se encogió pero no apartó la mirada. En cambio, metió la mano en su mochila y sacó una pequeña llave plateada. La puso en la mesa entre nosotras junto a mi calculadora y bolígrafo rojo. Era una llave estándar de unidad de almacenamiento. El número 247 estaba estampado en el lado. Me hizo prometer que te encontraría, dijo en voz baja. ¿Qué te diera esto? Miré la llave sentada en mi mesa de cocina, pequeña y plateada y ordinaria. Hay una unidad de almacenamiento, dijo Sofía. Aquí en San Diego, dijo, ¿todo está ahí, todo? ¿Lo que se llevó? ¿Por qué realmente se fue? Todo. Tomé la llave. Estaba fría en mi palma. Más ligera de lo que esperaba. No he visto a mi hijo en más de 2 décadas. No he oído su voz. No he sabido si estaba vivo o muerto o si pensó en mí en absoluto. Ahora está muerto. Y esta chica está sentada en mi cocina. Esta chica con los ojos de mi esposo y el apellido de mi hijo, sosteniendo respuestas que dejé de querer hace años. Sofía dijo en voz baja. Quería que supieras la verdad. Dijo que merecías al menos eso. Giré la llave entre mis dedos. El metal se calentó ligeramente contra mi piel. ¿Verdad? Después de todo este tiempo, no estaba segura de querer siquiera la verdad. La verdad no traería de vuelta a Antonio. No me devolvería esos años trabajando 3 empleos y comiendo ramen y lavando mi ropa en la tina cuando la lavandería era demasiado cara. Pero mi nieta estaba sentada frente a mí, esperando que yo dijera algo. Cerré mi puño alrededor de la llave. ¿Dónde está esta unidad de almacenamiento? Sofía sacó su teléfono, me mostró la dirección. Está a unos 15 minutos de aquí saliendo de Marina Boulevard. Asentí pero no lo procesé realmente. Mi mente ya se había ido a otro lugar. De vuelta a esa primavera cuando la caja fuerte fue vaciada por primera vez. Cuando aprendí cómo se sentía la traición. Tenía 42 entonces. Antonio tenía 62. Todavía fuerte, todavía trabajando 6 días a la semana. Poseíamos la cocina de Antonio, un pequeño restaurante mexicano en University Avenue. 20 mesas, siempre lleno. El olor a carnitas y tortillas frescas llenando el aire desde la apertura hasta el cierre. Construimos ese lugar de la nada. 18 años de semanas de 7 días y manos quemadas y aprender a sonreír a los clientes incluso cuando queríamos colapsar. Antonio hacía toda la cocina. Yo manejaba el frente y llevaba los libros. Nuestro hijo Daniel también trabajaba allí. Desde que terminó la secundaria, tenía 22, bueno con los clientes, llegaba a tiempo, nunca se quejaba de las largas horas. Éramos una familia. Eso es lo que pensaba. De todos modos, Antonio guardaba efectivo en una caja fuerte en la oficina trasera. Era un viejo hábito de crecer pobre en Guadalajara. Su familia había perdido sus ahorros cuando un banco colapsó durante su infancia. Después de eso, nunca confió en ellos. Esto lo puedo ver, decía, dando palmaditas a la caja fuerte. Esto lo puedo tocar. Discutí con él al respecto. Le dije que los bancos eran más seguros ahora, que guardar tanto efectivo era peligroso. Pero era terco. Cada semana apartaba un poco extra de la caja registradora, lo añadía a la caja fuerte. 50 pesos aquí, 100 allá. En más de 15 años, se acumuló.
250,000 pesos organizados en sobres etiquetados. La cuidadosa letra de Antonio marcando para qué era cada pila. Pagos a proveedores, nómina, fondo de emergencia, y el sobre más grande, el que añadíamos cada mes, fondo para construcción. Habíamos estado rentando el espacio del restaurante todos esos años. El dueño había prometido vendérnoslo cuando ahorráramos suficiente. Finalmente estábamos cerca. Antonio le enseñó a Daniel la combinación cuando cumplió 21. Recuerdo cuando lo hizo, llamando a Daniel a la oficina, escribiendo los números en un pedazo de papel. Por si algo me pasa, dijo, necesitas poder cuidar de tu madre. Daniel asintió. Seriamente, memorizando los números, luego tirando el papel como su padre le dijo. Esa mañana empezó normal. Antonio fue a la oficina temprano para sacar efectivo para nuestros proveedores. Teníamos una gran entrega llegando. Yo estaba en la cocina preparando verduras, la radio tocando música norteña, ya cálido aunque no abriríamos en otras 2 horas. Entonces oí algo caer, un golpe fuerte desde la oficina trasera. Lo encontré en el piso. Su rostro estaba gris, torcido, una mano aferrada al pecho. Detrás de él, la puerta de la caja fuerte colgaba abierta, completamente vacía. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Llamando al 911, sosteniendo su mano, los paramédicos cargándolo en la ambulancia. La sala de espera del hospital con sus luces fluorescentes y olor a desinfectante y gente llorando en esquinas. Lo mantuvieron en máquinas por 3 días, respirando por él, su corazón latiendo solo porque ellos lo hacían latir. Los doctores seguían usando palabras como daño catastrófico e irreversible. Me estaban preparando, me di cuenta después, diciéndome que no iba a volver. Llamé al teléfono de Daniel una y otra vez. Buzón de voz cada vez. Fui a su apartamento al segundo día. El casero me dejó entrar después de que le expliqué sobre Antonio. Todo seguía allí. Su ropa en el closet, platos en el fregadero, cama sin hacer como si acabara de levantarse, pero Daniel se había ido. Su auto había desaparecido del lugar de estacionamiento. Parecía que se había ido al trabajo y nunca regresó. La policía llegó al hospital el tercer día, hicieron preguntas sobre la caja fuerte. ¿Quién sabía la combinación? Cuando había visto a Daniel por última vez, sus rostros eran comprensivos, pero sabedores. Solo 3 personas sabían esa combinación. Antonio, yo y Daniel. Antonio murió esa tarde sin despertar. Las máquinas seguían pitando, y luego de repente no lo hicieron, y el doctor estaba diciendo algo sobre la hora de muerte, y yo estaba firmando papeles que no leí. El funeral fue pequeño. La comunidad del restaurante vino. Otros dueños de negocios que conocíamos, pero el chisme ya había empezado. La gente sabía sobre la caja fuerte vacía, sobre Daniel desapareciendo. Dejaron de mirarme a los ojos. Las conversaciones morían cuando me acercaba. Los que se quedaban amables eran peor de alguna manera. Su lástima se sentaba sobre mí como peso. Tuve que vender el restaurante para cubrir las facturas médicas de Antonio y los costos del funeral. Lo vendí rápido por menos de lo que valía a alguien que cambió el nombre en un mes. Me mudé a un apartamento barato, empecé a trabajar 3 empleos, limpieza de hotel por las mañanas, ventas al por menor por las tardes. Contabilidad por las noches para cualquiera que me contratara. Tomó años volver a algo que se pareciera a terreno estable. Años de turnos nocturnos y cenas de ramen y lavar la ropa en la tina cuando la lavandería se sentía demasiado cara. Construí una vida pequeña, mantuve la cabeza baja, dejé de esperar mucho. La ira se asentó lentamente, se convirtió en parte del mueble. Me despertaba enojada, me acostaba enojada, la llevaba conmigo como un peso extra en el pecho.
Mi hijo había robado todo y huido. Eso era lo que creía. Eso era lo que todos creían. La voz de Sofía me trajo de vuelta. ¿Estás bien? Parpadeé. Mi cocina volvió a enfocarse. El café se había enfriado en mi taza. La llave seguía en mi mano, calentándose contra mi palma. Pasé más de 20 años pensando que sabía exactamente qué hizo mi hijo, dije. Mi voz salió ronca. Ahora me estás diciendo que estaba equivocada. Sofía miró hacia abajo a su café. No sé si estabas equivocada. Solo sé que hay más en la historia. Me dijo eso antes de morir. Me puse de pie, piernas rígidas por estar sentada, llevé mi taza al fregadero y tiré el café frío por el desagüe. Cuando me di la vuelta, Sofía me estaba mirando con esos ojos, los ojos de Antonio. Deberíamos ir, dije, a la unidad de almacenamiento. Si hay algo allí necesito verlo. Terminemos con esto. Asintió y tomó su mochila. Tomé mi bolso y llaves, verificando que la llave de la unidad de almacenamiento seguía en mi mano. Lo estaba. Íbamos a ver qué había dejado Daniel atrás. Después de todo este tiempo, finalmente sabría por qué mi hijo nos destruyó. O al menos eso me decía a mí misma. Una parte de mí no estaba segura de querer saberlo en absoluto. Me detuve en la puerta, mano en el pomo. Sofía estaba detrás de mí con su mochila esperando, pero no podía obligarme a girar ese pomo. Iba a subir a un auto con alguien que nunca había conocido, alguien que afirmaba ser mi nieta. Conducir a una unidad de almacenamiento para ver lo que mi hijo muerto había dejado atrás. Me di la vuelta. Espera. Sofía me miró incierta. Antes de que vayamos, dije, necesito saber más sobre ti. ¿Sobre él? Asintió lentamente. Nos quedamos allí en mi estrecho pasillo de entrada por un momento. Luego se movió de vuelta hacia la mesa de la cocina. La seguí. Nos sentamos de nuevo en las mismas sillas que acabábamos de dejar. Cuéntame sobre ti, dije. Cuéntame sobre Daniel. Sofía puso su mochila en el piso, envolvió sus manos juntas sobre la mesa. Crecí en Tijuana, solo él y yo. Apartamento pequeño cerca de Zona Río. ¿Tu madre? Se fue cuando tenía 3 años. Volvió con su familia en algún lugar de Sinaloa. No la recuerdo realmente, solo a los 2 entonces, como yo sola. Pero al menos había tenido a su padre. ¿Cómo era él? La pregunta salió más ronca de lo que pretendía. Sofía miró hacia abajo a sus manos. Triste. Siempre estaba triste. Pero estaba allí, ¿sabes? Todas las mañanas preparaba desayuno antes del trabajo. Todas las noches me ayudaba con la tarea. Venía a cada reunión de padres y maestros, a cada evento escolar. Incluso cuando estaba exhausto del trabajo, ¿qué hacía? Construcción, principalmente edificios comerciales. Llegaba a casa cubierto de polvo, manos todas destrozadas, pero nunca faltaba un día a menos que estuviera realmente enfermo. Intenté imaginar a mi hijo como trabajador de la construcción, 22 cuando se fue, fuerte y joven, 47 cuando murió, esos años en medio, trabajando con sus manos, criando a una hija solo. ¿Alguna vez habló de nosotros?, pregunté. ¿De mí y de su padre? Sofía asintió. No a menudo, pero a veces me contaba historias sobre el restaurante. Sobre aprender a cocinar de su papá. Sobre ti llevando los libros, como siempre podías encontrar un error solo mirando los números. Algo se retorció en mi pecho. Había recordado esas cosas. Cuando era pequeña, tal vez 10. Me mostró una foto de su billetera. Una mujer parada frente a un restaurante sonriendo. Dijo, esta es tu abuela, Rosa.
Eso es todo. Solo tu nombre. Nunca explicó por qué no sabía de ti. No, pregunté. Solo se quedaba callado, cambiaba de tema. Aprendí a dejar de preguntar. Nos quedamos en silencio por un momento. Miré a esta chica que tenía los ojos de Antonio y la mandíbula de Daniel y algún eco de mí misma que no podía ubicar exactamente. ¿Qué te dijo?, pregunté. Antes de morir en el hospital. El rostro de Sofía se tensó. Se enfermó el año pasado. Cáncer pancreático etapa 4. El doctor dijo 6 meses. Duró 11. 11 meses muriendo. Me pregunté si había tenido miedo, si había estado en dolor, si había pensado en llamarme. Siguió trabajando casi hasta el final, continuó Sofía. No quería detenerse. Dijo que tenía cosas que terminar. La última semana estuvo en el hospital. Le habían dado tanta morfina que apenas sabía dónde estaba. Pero una noche alrededor de las 2 de la mañana, despertó lúcido. Agarró mi mano tan fuerte que dolió. La voz de Sofía se hizo más baja. Dijo, necesito decirte algo antes de que ya no pueda. Y me habló de ti, de San Diego, de una unidad de almacenamiento con una llave que había mantenido escondida. Me hizo memorizar la dirección. Me hizo prometer que te encontraría. ¿Te dijo por qué se fue? No realmente, solo que algo pasó, que tuvo que irse. Que había estado cargando con eso todos estos años y necesitaba que supieras la verdad. La verdad, dije sin tono. Tuvo más de 20 años para decirme la verdad. Dijo que no podía. Dijo que estaba demasiado avergonzado. La palabra golpeó mal. Avergonzado. Debería haber estado avergonzado. Vació nuestra caja fuerte y desapareció. Su padre murió pensando que había sido traicionado por su propio hijo. Sofía se encogió pero sostuvo mi mirada. Murió sabiendo eso también. Sabiendo que le hizo a su padre. Es parte de lo que lo mató. Creo que el cáncer lo mató tal vez. Pero cargaba con tanta culpa. Era como ver a alguien ahogarse lentamente. Miré hacia otro lado por la ventana de la cocina al edificio de apartamentos al otro lado de la calle. Intenté sentir algo más que ira. No pude lograrlo del todo. ¿Cómo llegaste aquí?, pregunté cambiando de tema. De Tijuana. Autobús a la frontera. Caminé cruzando. Otro autobús desde San Isidro. Hizo una pausa. Tomó unas 5 horas en total. ¿Dónde te estás quedando? Hostal en el centro. Es barato. Estudié su chaqueta gastada, la mochila deshilachada, el agotamiento sentado en sus hombros. Había pasado 5 horas en autobuses para traerme una llave de un padre que acababa de morir. Tomé una decisión antes de poder pensarlo demasiado. Puedes quedarte aquí esta noche. El sofá se abre. Sus ojos se abrieron. No tienes que hacer eso. Lo sé, pero viniste todo este camino. Dudé, luego terminé. Y eres familia aunque no me guste o sí. Algo cambió en ella la expresión. Alivio tal vez o gratitud. Gracias, dijo en voz baja. Me puse de pie, tomé mi bolso de donde lo había dejado en la encimera. Vamos a la unidad de almacenamiento. Si hay algo allí que necesito ver, terminemos con esto. Sofía tomó su mochila y me siguió hasta la puerta. Esta vez, no dudé. Giré el pomo, salí al pasillo, cerré la puerta con llave detrás de nosotras. Mi auto estaba en el estacionamiento. Un Honda viejo que quemaba aceite y hacía ruidos preocupantes cuando giraba a la izquierda. Sofía se subió al asiento del pasajero sin comentario. Encendí el motor, puse la dirección en mi teléfono.
15 minutos, dijo el mapa. 15 minutos hacia lo que sea que Daniel había dejado atrás. Sofía estaba callada mientras yo conducía, mirando por la ventana a la ciudad que probablemente nunca había visto desde este ángulo. Me concentré en la carretera, en las calles familiares volviéndose desconocidas mientras nos dirigíamos hacia la zona industrial cerca de Marina Boulevard. La instalación de almacenamiento apareció a nuestra derecha. Cerca de cadena, puertas naranjas en filas largas. El tipo de lugar donde la gente guarda cosas que no tienen espacio o cosas que quieren olvidar. Entré en el estacionamiento, apagué el motor. La llave estaba en mi bolsillo, pequeña y pesada. Sofía me miró. ¿Lista? No lo estaba, pero asentí de todos modos. Bajamos del auto y caminamos hacia la oficina. El gerente apenas levantó la vista cuando entramos en la oficina. Empujó un portapapeles a través del mostrador, pluma unida por una cadena. Firmé mi nombre. Sofía firmó el suyo debajo. Me entregó un pequeño mapa de la instalación. Unidad 247 rodeada en marcador rojo. Esquina trasera, dijo, ya mirando de nuevo su teléfono. Ciérrala cuando terminen. Salimos al calor. Filas de puertas naranjas se extendían frente a nosotras, idénticas y numeradas. El sol rebotaba en el metal, haciendo que todo brillara. Sofía caminaba a mi lado, callada. Las dos siguiendo el camino entre las unidades. La unidad 247 estaba en el extremo lejano, metida en la esquina como si se estuviera escondiendo. Me detuve frente a ella, llave en la mano. Mi palma estaba sudando. El metal estaba resbaladizo. ¿Estás bien?, preguntó Sofía. No lo estaba, pero asentí y metí la llave en la cerradura. Hizo clic. Tiré de la puerta hacia arriba. El metal gritó en sus rieles, el sonido rebotando en el concreto. La puerta se enrolló hacia arriba y se abrió, revelando oscuridad dentro. Entré en la unidad. Era pequeña, tal vez 8 por 10 pies. La luz tenue del pasillo detrás de nosotras era la única iluminación. Motas de polvo flotaban en el aire. El espacio olía a cartón y metal y tiempo. Contra la pared trasera había una caja fuerte verde oscuro, de tamaño mediano, exactamente el mismo tipo que Antonio tenía en la oficina del restaurante. Me detuve. No podía respirar bien. ¿Es esa Sofía? Empezó el mismo tipo, dije, mi voz salió extraña. La misma que él vació. La ironía me golpeó como algo sólido. Había robado de una caja fuerte, guardado todo en otra. Todos estos años, había un pedazo de papel pegado en la parte superior. Me acerqué. Números escritos en la letra de Daniel. Julio de 1578, su cumpleaños, 15 de julio de 1978. Números que reconocería en cualquier parte. Alcancé el dial. Mis manos temblaban, pero necesitaba hacer esto yo misma. Derecha a 07. Izquierda pasando 0 a 15. Derecha a 78. La manija cedió. La puerta se abrió con ese gemido metálico familiar que no había oído en décadas. Dentro había pilas de efectivo, sujetas con bandas elásticas, organizadas por denominación. Cada pila tenía una banda de papel con un año escrito en marcador negro. Las primeras eran de justo después de que se fue. Luego avanzaban a través de los años, principios de los 2000, los 10, los 20. La pila más reciente marcada hace solo meses. Ayúdame, le dije a Sofía. Mi voz estaba temblando ahora también. Sacamos las pilas juntas, las pusimos en el piso de concreto. Ninguna de las dos habló, solo el sonido del papel susurrando, bandas elásticas chasqueando mientras las organizábamos. Años 50 en una pila, cientos en otra,
Años 20 apilados ordenadamente. Cuenta conmigo, dije. Sofía sacó su teléfono, abrió la calculadora. Conté en voz alta. Ella sumó pila tras pila tras pila. 356.000, dijo. Finalmente, me senté en el piso de concreto. Los billetes me rodeaban como evidencia. Más de lo que había tomado, más de los 250.000 que habían estado en la caja fuerte de Antonio. Había añadido, ahorrado más. Año tras año, añadiendo más. Lo devolvió, dije. Las palabras salieron rotas. Cada centavo y más. Empecé a llorar. No había llorado en años. No llanto real. No como esto. Pero no podía detenerlo. Lágrimas calientes, enojadas y confundidas, y algo más que no tenía nombre. Sofía se sentó a mi lado en el concreto. No me tocó, solo se quedó allí esperando. Cuando pude respirar de nuevo, miré de vuelta a la caja fuerte. Había más adentro. 3 cajas de cartón apiladas detrás de donde había estado el dinero. Ayúdame con estas, dije. Las cajas estaban etiquetadas en la letra de Daniel. Las 3, dijo Sofía. Sacamos la primera, la abrimos. Fotografías, cientos de ellas. Sofía de bebé, diminuta y con cara roja en una manta de hospital. Sofía de niña pequeña con una sonrisa con dientes separados sosteniendo un conejo de peluche. Fotos escolares. Año tras año, kindergarten, primer grado, quinto grado, preparatoria. Saqué una. Sofía, tal vez 7 años, parada frente a un pastel de cumpleaños. Daniel estaba detrás de ella, manos en sus hombros, ambos sonriendo, pero sus ojos se veían tristes. Incluso entonces, la di vuelta, su letra en la parte de atrás, su 7º cumpleaños. Preguntó por ti hoy. No supe qué decir. Otra foto. Sofía en un vestido rosa. Daniel en traje a su lado. Una quinceañera en la parte de atrás. Tiene 15. Se parece a ti cuando sonríe. Seguí sacando fotos. Toda la vida de Sofía documentada. Cada cumpleaños, cada festividad, cada momento ordinario. Su letra en cada una, marcando la fecha, escribiendo pequeñas notas. Primeros pasos hoy. Perdió su primer diente. Lista de honor de nuevo. Estarías orgullosa. Sofía estaba llorando ahora también. Viéndose a sí misma a través de los ojos de su padre, viendo cómo había guardado cuidadosamente cada momento. La segunda caja tenía carpetas adentro. Cada una etiquetada con un año diferente abarcando más de una década. No las abrí todavía. No tenía la fuerza. La tercera caja estaba cubierta con una manta, algo debajo. Levantamos la manta juntas. Una pequeña caja de madera, vieja, gastada en las esquinas. La abrí lentamente. Adentro había un reloj. Reloj de hombre, plateado, del tipo que se da cuerda. La cara estaba rayada. La correa gastada. Se había detenido, congelado en algún momento aleatorio. Lo tomé, lo di vuelta. Había una inscripción en la parte de atrás, gastada pero legible. A Daniel, graduado 1996. Con amor, papá. Antonio le había dado esto a Daniel cuando se graduó de la secundaria. Recordaba el día que Antonio había ahorrado meses para comprarlo. Había una fotografía debajo del reloj. Los 3 parados frente al restaurante. Yo era más joven. El brazo de Antonio alrededor de mi cintura. Daniel entre nosotros sonriendo a la cámara. Nos veíamos felices. Había una nota doblada en el fondo de la caja.
la letra de Daniel. El reloj era mío. Papá me lo dio cuando me gradué. Lo usé todos los días, incluso después de que dejó de funcionar. La foto estaba en mi billetera. Era todo lo que me quedaba de ustedes dos. Sostuve el reloj en mi palma. Daniel lo había usado, lo había llevado consigo al exilio, lo había mantenido incluso cuando se rompió. Su única conexión con el padre que había matado y la madre que había abandonado. En el fondo de la caja fuerte debajo de donde habían estado apilados todo el dinero había una cosa más, un sobresellado grueso con páginas, mi nombre escrito en él en la cuidadosa letra de Daniel. Rosa. Sofía me vio mirándolo. Lo escribió la semana antes de morir, dijo en voz baja. Me hizo prometer que te lo daría. Dijo que todo lo que necesitas saber está ahí adentro. Lo tomé. El papel estaba ligeramente amarillento en los bordes, el sello todavía intacto. Podía sentir páginas adentro. Muchas páginas, no solo una nota. Esto era la verdad que había prometido. La razón por la que se había ido. La explicación para todo a mi alrededor. Dinero que había ahorrado durante décadas. Fotos de una nieta que nunca había conocido. Un reloj que había usado todos los días. Un regalo de su padre. Evidencia de una vida que me había perdido por completo. Sofía me estaba mirando, esperando. Necesito leer esto sola, dije. Asintió. Lo entiendo. Empacamos todo de vuelta en la caja fuerte excepto la carta y una de las carpetas. Sofía me ayudó a cargar el dinero de regreso pila por pila. Ninguna de las dos habló. Las fotografías volvieron a su caja. El reloj y la foto se quedaron en la pequeña caja de madera, y yo la sostenía en una mano. Cerramos la unidad con llave, caminamos de vuelta al auto en silencio. Llevé a Sofía al hostal en el centro. Ella tomó su mochila, dudó con la mano en el pomo de la puerta. ¿Estarás bien?, preguntó. No lo sé, dije. Era la verdad. Asintió. Esperaré a saber de ti. Luego se fue, desapareciendo por la puerta principal del hostal. Me quedé sentada en mi auto un momento, la carta en el asiento del pasajero a mi lado, la caja de madera con el reloj de Daniel en mi regazo. Todo se sentía más pesado de lo que debería. Conduje a casa. El tráfico de la tarde era ligero. Para cuando llegué a mi apartamento, el sol se estaba poniendo, pintando todo de naranja y rosa a través de mi ventana de la cocina. Me senté en la mesa, preparé té, aunque no lo quería. Solo necesitaba algo que hacer con mis manos mientras miraba ese sobre. Mi nombre en el frente en la letra de Daniel. Rosa. Solo mi nombre, nada más. Finalmente, lo abrí. 6 hojas de papel escritas por ambos lados. Fechada una semana antes de que muriera. Su letra era temblorosa en algunos lugares, como si sus manos no hubieran estado firmes. Podía imaginarlo en una cama de hospital muriendo, tratando de escribir todo esto antes de que ya no pudiera. Empecé a leer. Mamá, no sé cómo empezar esto. Lo he escrito en mi cabeza 1000 veces. Nunca encontré las palabras correctas. Todavía no. Pero me estoy muriendo y se me acaba el tiempo para ser cobarde. ¿Crees que te robé a ti y a papá? Tienes razón. Lo hice. Pero no por razón crees. Primavera de ese año, Carlos Ruiz vino a mí con un trabajo. Habíamos sido amigos desde la secundaria. ¿Lo recuerdas? Dijo que tenía trabajo extra, entregas, pagaban en efectivo, 2000 pesos por una noche. Quería un auto. Quería dejar de pedir prestada la camioneta de papá. Quería pagarlo yo mismo, no pedirles ayuda a ustedes.
Ambos habían trabajado tan duro ya. Carlos dijo que era fácil. Solo paquetes de San Diego a Tijuana. Lo había hecho antes. Sin problemas. Lo hizo sonar simple. Debería haber preguntado qué había en los paquetes. Debería haber cuestionado por qué alguien paga 2,000 por una entrega, pero quería ese auto y no pregunté. Recogimos el paquete un miércoles por la noche. Caja pesada sellada con cinta. Condujimos hacia la frontera. Nos detuvimos en una gasolinera cerca de la 805. Entré por agua. Volví y Carlos estaba enloqueciendo. Ventana del auto rota. Paquete desaparecido. Ahí fue cuando me dijo, cocaína, 5 kilos, vale 250,000 pesos. El paquete que acabamos de perder. No podía respirar, no podía pensar, seguía diciendo, ¿qué hiciste? ¿En qué nos metiste? Menos de 2 horas después, nos encontraron. 3 tipos se acercaron mientras seguíamos en la gasolinera. Carlos los conocía. No eran policías. Nos llevaron a una casa en Chula Vista, explicaron muy claramente. Debíamos 250,000 pesos. Teníamos 48 horas para llevarlo a Tijuana en efectivo. Si no, nos matarían a los dos. Luego visitarían a nuestras familias. Dijeron, tu nombre, mamá, dijo la dirección del restaurante. Describieron cómo se veía papá. Dijeron, no vayan a la policía. Tenían gente en todas partes. Sabrían y todos los que amábamos morirían. Les creí. Tenía 22 y estaba aterrorizado. Y creí cada palabra. Sabía dónde papá guardaba el dinero. Sabía la combinación porque me la había enseñado. Sabía exactamente cuánto había allí. Me dije a mí mismo que los estaba protegiendo. Que si no les pagaba, nos matarían a todos. Que lo devolvería de alguna manera. Trabajaría el resto de mi vida. Pero al menos estarían vivos. Esa noche, fui al restaurante. Entré por atrás. Abrí la caja fuerte. Todos esos sobres, años de ahorro, la cuidadosa letra de papá en cada uno. Lo tomé todo. No podía cerrar la caja fuerte. Lo intenté 3 veces. Mis manos temblaban demasiado. La dejé abierta. Al día siguiente, Carlos y yo conducimos a Tijuana. Nos encontramos con ellos en un almacén. Entregamos el efectivo. Lo contaron. Luego dijeron, ustedes dos se quedan en México. Si cruzan de vuelta a los Estados Unidos. Asumiremos que hablaron con la policía. Sus familias se convierten en problemas. Estábamos atrapados. Quedarnos en México o hacer que todos murieran. Esa tarde llamé al restaurante para explicar. La línea estaba ocupada. Intenté de nuevo. Ocupada. La tercera vez contestó un extraño. Dijo que el restaurante estaba cerrado. Emergencia. Me enteré 2 días después. Papá encontró la caja fuerte vacía. Infarto. Murió en el hospital. Lo maté, mamá. Vacié esa caja fuerte y su corazón no pudo soportarlo. Murió pensando que lo traicioné. Pensando que robé a mi propia familia. ¿Cómo regresas de eso? ¿Cómo llamas y dices lo siento, maté a papá pero tenía una buena razón? No podía. Era un cobarde. Me quedé en Tijuana. Conseguí un trabajo en construcción. Viví barato. Ahorré todo. Abrí una caja fuerte. Empecé a llenarla cada semana más dinero. Etiqueté cada pila con el año. Conocí a la madre de Sofía. Tuve a Sofía. La madre se fue.
Crié a Sofía solo. Le hablé de ti constantemente. Cada vez que tenía una oportunidad de ahorrar dinero, lo hacía. Cada vez que pensaba en gastarlo en algo bonito, algo más fácil, veía a papá en ese piso. La caja fuerte se llenó. Pasaron los años. Sofía creció. Seguía ahorrando. A veces cruzaba la frontera, venía a San Diego, te observaba desde lejos, me aseguraba de que estuvieras bien. Cuando veía que necesitabas ayuda, ayudaba de la única manera que podía, anónimamente para que no supieras que era yo. Seguía pensando que algún día volvería. Explicaría. Te enfrentaría. Pero cada año que pasaba lo hacía más difícil. Luego me enfermé. Cáncer, el doctor dijo 6 meses. Duré casi un año. Los últimos meses sabía que me estaba muriendo. Escribí esta carta tratando de poner todo por escrito. Luego una noche en el hospital, le dije a Sofía, le hice prometer que te encontraría. El dinero en la caja fuerte es tuyo. Todo. Siempre fue tuyo. Sé que no arregla nada. No trae de vuelta a papá. No te devuelve esos años. Pero es todo lo que tengo. Pasé toda mi vida tratando de devolver una noche terrible. Lo siento, mamá. Lo siento por tomar el dinero. Lo siento por huir. Lo siento por tener demasiado miedo de enfrentarte. Lo siento por tener que perder a tu esposo y a tu hijo en la misma semana. Te amo. Siempre lo hice. Ojalá hubiera podido decírselo a papá. Lo siento. Daniel. Terminé de leer. Mis manos temblaban. Las páginas estaban mojadas donde mis lágrimas habían caído. Me senté en mi cocina oscura. La luz de la calle entraba por la ventana, haciendo que todo se viera frío y extraño. El té que había hecho no había sido tocado, probablemente frío ya. Entender no borraba el dolor, pero lo cambiaba a algo diferente, algo más complicado. Recordé la carpeta que había traído a casa de la unidad de almacenamiento, una de las etiquetadas con un año. La había tomado sin mirar realmente. Solo necesitaba algo que llevar además de la carta. La abrí ahora en la mesa de la cocina. El primer papel era un aviso de desalojo. Mi nombre en él, dirección de un apartamento donde había vivido años atrás, 3 meses atrasada en la renta. La cantidad adeudada estaba rodeada en rojo, 2.400 pesos. El siguiente papel era un recibo de transferencia bancaria desde Tijuana. Misma fecha que el aviso de desalojo. Cantidad exacta, 2.400 pesos enviados al nombre de mi casero. Recordaba que había sido tal vez hace 10 años. Había estado trabajando 2 empleos, pero uno me recortó las horas. No podía pagar la renta. Llegó el aviso de desalojo. Luego 3 días después, mi casero llamó, confundido, dijo que alguien había pagado mi renta. Toda, más las multas por retraso. No quiso decirme quién. Pensé que era un error de contabilidad. Algún tipo de milagro. Había estado demasiado cansada y desesperada para cuestionarlo. Era Daniel. El siguiente grupo de papeles eran facturas médicas. De mi apendicectomía. Eso también lo recordaba. Desperté en el hospital, cirugía de emergencia, sin seguro. La factura era de más de 8,000 pesos. Había llorado mirándola, sabiendo que la pagaría por años. Luego una enfermera entró, dijo que la factura había sido cubierta. Donación anónima al fondo de caridad del hospital, marcada específicamente para mi cuenta. Pensé que era el programa del hospital. Gracias a Dios. Nunca lo cuestioné. Era Daniel. Más papeles.
Un recibo de mecánico por reparación de transmisión. 1,200 pesos. Mi auto se había descompuesto. No podía pagar arreglarlo. Iba a venderlo por partes. Luego el mecánico llamó, dijo que alguien ya había pagado. No quiso decir quién. Recordaba haber llorado en ese estacionamiento, pensando que por fin había tenido suerte. Era Daniel. Había más listas de transferencias más pequeñas. Siempre cuando había estado entre trabajos o en algún tipo de crisis, sobres misteriosos de efectivo que aparecían en mi buzón sin dirección de remitente, justo lo suficiente para cubrir comida. Servicios, emergencias pequeñas. Pensé que algunos eran de caridad de la iglesia, algunos de facturación confusa, algunos de suerte. Todo era Daniel. Me había estado observando durante años, cruzando la frontera, siguiendo mi vida, viendo cuando luchaba, enviando dinero cuando podía, ayudando desde las sombras. Extendí toda la evidencia sobre mi mesa de cocina, recibos, cartas, prueba de ayuda anónima abarcando más de una década. Una parte de mí se sentía extraña al respecto. Me había estado siguiendo, observando mi vida sin que yo lo supiera. Otra parte sentía algo más, algo que aún no tenía nombre. Cada vez que pensaba que estaba sobreviviendo sola con mi propia fuerza, él había estado allí, silenciosamente tratando de arreglar lo que había roto. Robó todo, pero lo devolvió. Desapareció, pero nunca se fue realmente. No podía enfrentarme, pero nunca dejó de intentar ayudar. Ambas cosas eran ciertas al mismo tiempo. No había una forma limpia de resolver eso. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. ¿Lo leíste? Miré la carta en mi mesa. La evidencia, el reloj en su pequeña caja de madera, todo sentado en la luz de la farola de la calle. Le respondí por texto, sí. Aparecieron 3 puntos. ¿Entonces podemos hablar mañana? Sigo escribí. Sabía que quería preguntar. ¿Puedes perdonarlo? No sabía la respuesta todavía. Recogí todos los papeles, los apilé cuidadosamente junto a la carta. Daniel había pasado toda su vida adulta tratando de expiar una noche aterrorizada cuando tenía 22 años. Yo había pasado igual de tiempo odiándolo por abandonarme. Ahora conocía la verdad. Solo no sabía qué hacer con ella. A la mañana siguiente, me encontré con Sofía en un pequeño café cerca del centro. Ya estaba allí cuando llegué. 2 cafés en la mesa esperando. Me deslicé en el asiento frente a ella. Ninguna de las dos sabía cómo empezar. ¿Leíste todo?, preguntó finalmente. Todo. La carta, la evidencia, todo. Ambas sorbimos nuestro café. Estaba demasiado caliente, pero lo bebí de todos modos, necesitando algo que hacer. ¿Le crees? La voz de Sofía era cuidadosa. Lo pensé. Realmente lo pensé. Creo que pasó como él dijo. Creo que estaba aterrorizado. Pero sigo enojada porque no confió lo suficiente en nosotros para decir la verdad. Podríamos haber huido, escondernos, ir a la policía, algo. Sofía asintió lentamente. Dijo lo mismo en el hospital, que su mayor error fue pensar que tenía que manejarlo solo. ¿Cuándo te lo contó exactamente? Quiero decir, Sofía dejó su café. La última semana, había estado en el hospital por 5 días. Le habían dado tanta morfina que apenas sabía dónde estaba la mayor parte del tiempo. Pero una noche alrededor de las 2 de la mañana, despertó completamente lúcido, agarró mi mano tan fuerte que dolió. Podía imaginarlo. La habitación del hospital, las máquinas, mi hijo muriendo, y finalmente diciendo la verdad. Me contó todo esa noche, continuó Sofía. Sobre el cártel, sobre el dinero, sobre su padre,
Lloró mientras hablaba. Seguía diciendo, lo maté. Maté a mi propio padre. Algo en mi pecho se apretó. La máquina empezó a volverse loca. Las enfermeras corrieron. Me empujaron al pasillo. Esperé allí por 2 horas. Los ojos de Sofía estaban húmedos. El doctor salió y dijo que su corazón se rindió, que su cuerpo estaba demasiado débil por el cáncer. Infarto, dije en voz baja. Sí, igual que Antonio. Sofía me miró. Lo sé. Él también lo sabía. Creo que lo esperaba. Nos quedamos con eso un momento. El paralelo era cruel. Ambos hombres, padre e hijo, muriendo de la misma manera. Uno por descubrir la traición, uno por confesarla. Sofía finalmente hizo la pregunta que sabía que vendría. ¿Puedes perdonarlo? Miré por la ventana. Gente pasando, viviendo sus vidas normales. Los observé por mucho tiempo antes de responder. No sé si perdón es la palabra correcta. ¿Qué palabra sería la correcta? Entendimiento. Tal vez aceptación. La miré de nuevo. Entiendo por qué lo hizo. Acepto que intentó arreglarlo. ¿Es eso suficiente? Vi los ojos de Antonio mirándome desde el rostro de Sofía. La mandíbula de Daniel. 3 generaciones sentadas en este asiento. Tiene que serlo. Dije, se fue. No puedo perdonarlo en persona. No puedo gritarle. No puedo abrazarlo. No puedo hacer nada excepto decidir cómo seguir adelante. Los hombros de Sofía se relajaron ligeramente como si hubiera estado conteniendo la respiración. ¿Puedo seguir visitándote?, preguntó. Incluso si no puedes perdonarlo, no eres él. Eres tú. Alcancé a través de la mesa. Toqué su mano brevemente. Sí, puedes visitar. Durante las semanas siguientes, nos encontramos regularmente, a veces en mi apartamento, a veces en cafeterías, una vez en un parque donde caminamos 1 hora sin decir mucho. Intercambiamos historias. Sofía me contó sobre Daniel enseñándole a andar en bicicleta, qué paciente había sido, cómo la ayudaba con la tarea de matemáticas aunque estuviera exhausto del trabajo, cómo preparaba desayuno todos los domingos, las mismas recetas que aprendió trabajando en el restaurante con Antonio. Le conté sobre Daniel de niño pequeño, cómo le encantaba ayudar en la cocina del restaurante, parado en un taburete junto a Antonio para verlo cocinar, cómo su risa solía llenar todo el comedor. Cómo era gentil con los gatos callejeros que rondaban la puerta trasera. Estábamos construyendo algo. No lo que se perdió, sino algo nuevo. Decidí quedarme con el dinero. Todo. Lo moví de la caja fuerte a una cuenta bancaria. Primera vez en mi vida que veía tantos números después de mi nombre. Dejé a uno de mis clientes de contabilidad. Empecé a trabajar menos. Tuve tiempo para respirar. Primero, arreglé cosas en mi viejo apartamento que habían estado rotas por años. El grifo que goteaba, la puerta del gabinete que no cerraba. Pequeñas reparaciones que había pospuesto porque costaban dinero. Luego compré un auto confiable que no hacía ruidos espantosos. Buen café en lugar del más barato. Dejé de revisar precios en la tienda de comestibles. Luego usé el resto para un enganche en una casa pequeña. 2 dormitorios, un jardín, vecindario seguro. Nada lujoso pero mío. Un dormitorio para mí, uno para cuando Sofía visitara. Planté un jardín, tomates, hierbas, flores, cosas que crecían. Abrí una cuenta para Sofía para la escuela, para lo que necesitara. Estaba en la escuela de enfermería, trabajando medio tiempo. El dinero ayudaría. Un fin de semana, Sofía me llevó a Tijuana. Cruzamos la frontera juntas,
algo que no había hecho en décadas. Condujo por calles que no reconocía, hasta un pequeño cementerio en las afueras de la ciudad. Daniel estaba enterrado allí. Lápida simple. Daniel Delgado, amado padre. Sofía se quedó atrás, dándome espacio. Me quedé sola frente a la tumba. No había preparado qué decir, no había ensayado, pero las palabras vinieron de todos modos. Leí tu carta, dije en voz baja. Ahora sé qué pasó. Entiendo que estabas asustado. Un pájaro cantó en algún lugar cercano. Ruido de tráfico de la calle, pero deberías habérnoslo dicho. Podríamos haberlo enfrentado juntos. No tenías que cargarlo solo. Hice una pausa. Lo cargaste solo todos esos años. Esa fue tu elección. Yo pasé igual de tiempo enojada. Esa fue la mía. Miré su nombre tallado en piedra. Daniel, mi hijo, ido antes de que pudiera verlo de nuevo. No puedo decir que te perdono. Eso se siente demasiado simple para algo tan complicado, pero acepto lo que hiciste. El robo y la devolución, la huida y la vigilancia, todo. Me arrodillé, quité algo de tierra de la piedra. Criaste a una buena hija. Es inteligente, amable, fuerte. Eso lo hiciste bien. A Antonio le habría gustado. Habría estado orgulloso de ella. Me detuve. Habría estado orgulloso de ti por esa parte. Tal vez. Coloqué las flores que había traído. Ramo simple de un puesto del mercado. Colores brillantes contra la piedra gris. Sofía nos llevó de vuelta. No hablamos mucho. Algunas cosas no necesitan palabras. De vuelta en casa, colgué fotos en la pared de mi sala. Encontré una de Daniel cuando tenía tal vez 20, antes de que todo se derrumbara. Estaba sonriendo, parado en el restaurante con su delantal, sosteniendo una bandeja. Al lado, colgué la foto de graduación de Sofía, gorro y toga, sosteniendo su diploma. La misma sonrisa. Familia continuando. Diferente que antes, pero continuando. Sofía empezó a visitar cada pocas semanas. Cocinaríamos juntas. Le enseñé a hacer tamales como Antonio me enseñó a mí. Le mostré cómo extender la masa, cómo doblar las hojas de maíz justo. Tomaba notas en su teléfono, hacía preguntas, aprendía. No hablábamos de Daniel constantemente, pero estaba allí en el reloj que guardaba en mi tocador, el que Antonio le dio, en la risa de Sofía que sonaba exactamente como la suya. En el dinero que me permitió vivir en lugar de solo sobrevivir. Una tarde, Sofía vino a hacer tamales para un feriado próximo. Estábamos en mi cocina, más extendida en la encimera, música sonando suavemente en mi teléfono. La observé trabajar, cuidadosa y enfocada. Vi 3 generaciones en su rostro. Los ojos de Antonio, la expresión determinada de Daniel, algo de mí en la forma en que sostenía la cabeza. Pensé en Daniel a los 22, tomando una decisión desesperada en un momento de terror. Pensé en Antonio muriendo antes de saber la verdad. Pensé en mí sobreviviendo sola tanto tiempo, no tan sola como había creído. No sé si esto es perdón, pero es aceptación. Devolvió cada centavo. Me vigiló cuando no lo sabía. Crié a su hija para que fuera amable. Eso tiene que contar para algo. Sofía levantó la vista de los tamales como este. Revisé su trabajo. Perfecto. Eres natural. Sonrió. La sonrisa de Antonio. La sonrisa de Daniel pasada. Afuera de mi ventana de la cocina, el jardín que había plantado empezaba a florecer. Pequeños brotes verdes empujando a través del suelo, creciendo hacia la luz. Seguimos trabajando, manos moviéndose en el ritmo familiar,
haciendo algo juntas, construyendo algo nuevo de todo lo que se había roto. Así que, esa es mi historia. Me encantaría saber qué piensan. Si estuvieran en mi lugar, ¿podrían haber perdonado a Daniel después de conocer la verdad? Déjenmelo saber en los comentarios y suscríbanse para más historias como la mía.